Bien amigos, nuevamente estoy con ustedes. Esta vez me toca hablar sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2 con fármacos clásicos. ¿Cómo vamos a hacer la charla? Bueno, vamos a hacer una breve introducción sobre el tema de la diabetes. Después hablaremos un poquitín, aunque ya sé que hablaron de algunos temas de insulina, algunas cosas básicas, y después entraremos al tema fundamentalmente de los fármacos clásicos en el tratamiento de este padecimiento que hoy nos ocupa. Entonces, la primera es, primero vamos a fijar nuestra posición. Sé que para muchos esto será un poquito recordatorio, pero vale la pena definir y saber en qué problema tenemos. Pues la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas que está caracterizado por una hiperglucemia, que es resultante de defectos tanto en la secreción o en la acción de la insulina, o ambos problemas se presentan en el enfermo diabético. La hiperglucemia crónica, que es la característica del enfermo diabético, provoca un daño a largo plazo, y esto provoca disfunción o insuficiencia en varios órganos vitales que causan una calidad de vida muy deplorable, como son, por ejemplo, lesiones en ojos, en riñones, en corazón, en arterias en general y en nervios, provocando complicaciones crónicas de alto control de costo importante. Los factores de riesgo no modificables para el desarrollo de la diabetes mellitus, bueno, se ha dicho que es edad igual o mayor a 45 años, y ya en algunos casos se está bajando la edad a 30, 35, que se tengan antecedentes familiares en primer grado, sea padre, madre o ambos, hermanos, tíos, etcétera, y que además existan antecedentes de haber tenido un hijo macrosómico. Esto fundamentalmente se enfoca a la mujer con estos efectos. Ahora bien, ¿qué factores de riesgo hay que son modificables? Los anteriores, por más que yo haga, no puedo modificarlos. Sin embargo, sí hay muchos que los puedo modificar y que sí encarecen la patología de la diabetes mellitus, como son la obesidad, el sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo, manejo inadecuado del estrés, hábitos inadecuados de alimentación, índices de masa corporal por arriba de 27 en hombres y por arriba de 25 en mujeres. El índice cintura-cadera, pues en promedio debe estar 0.9 en hombres y 0.8 en mujeres. La presión arterial debe estar en general por abajo de 140/90, que los triglicéridos estén como máximo en 150 miligramos por decilitro y que el colesterol de HDL esté por abajo de 35. Hay varios tipos de insulina. Nosotros vamos a dedicar fundamentalmente al tipo 2, o sea, la insulina no dependiente. Es la de mayor prevalencia. Hay varias estadísticas que dicen que el 90% son del tipo 2, que hay un 5% de diabetes tipo 1 y que las otras son diabetes gestacional. Es decir, todo depende de quién la mide, en qué grupo lo miden, pero eso sí, la que estamos conscientes es que la 2 es la más frecuente. Y esto es el resultado fundamentalmente de resistencia a la insulina y una deficiencia en calidad o cantidad de la insulina. Este tipo de diabetes, la tipo 2, no requiere de insulina para vivir, por lo tanto es un medicamento que se le dice que no es insulino dependiente, que está asociada importantemente con la obesidad, la hipertensión arterial y los problemas de dislipidemias. Y que la mayoría de nuestros pacientes diabéticos aquí en el mundo entero generalmente son con sobrepeso y obesidad. Por ahí se dice que la obesidad es la madre de una diabetes tipo 2 padre. Esto acentúa la resistencia a la insulina y se acrecentan los problemas. Y esto hay un riesgo de desarrollar este problema, y la edad, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo son los factores más importantes para ello. Bien, hay mecanismos patogenéticos de la diabetes mellitus. Originalmente antes habían 3 de ellos. Sin embargo, hoy día se ha obtenido lo que se llama el octeto. O sea que hay 8 alteraciones que poco a poco las iremos manejando aquí, las veremos, y así para que tengan ustedes el concepto total. Hay un incremento de la lipólisis,
hay un incremento en la reabsorción de glucosa, hay disminución de la captación de glucosa a nivel periférico, un incremento en la secreción del glucagón, aumento en la producción hepática de glucosa, disminución de la secreción o acción de la insulina y trastornos hormonales que afectan la parte cerebral. Y todos estos mecanismos son muy importantes en la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2 y por lo tanto, vean ustedes la historia natural de la diabetes basado en estos conceptos. La línea que ustedes están viendo punteada es cuando el médico hace el diagnóstico de un paciente, cualquiera que éste sea, o sea, lo que se ha dado por llamar hoy el debut del diabético. Sin embargo, a veces se nos olvida que esta diabetes no es en el momento en que el médico hace el diagnóstico, sino que tiene muchos años atrás de estarse gestando. Algunos dicen de 10, otros dicen de 15, pero son muchos años antes de esto. ¿Qué es lo que pasa en esta parte anterior del diagnóstico? Bueno, generalmente es cuando después de la comida empieza a haber paulatinamente alzas de lo que nosotros llamamos glucosa postprandial, y esto paulatinamente se va incrementando cada vez más, no da ningunos síntomas generalmente, no provoca ninguna alteración, esto pasa totalmente desapercibido, pero prácticamente junto con el aumento de la glucosa postprandial empieza también a gestarse la glucosa de ayuno, o sea, en las intolerancias a los carbohidratos o a la glucosa, o bien lo que hoy se ha dado por llamar prediabetes. Esto se está gestando y tampoco duele ni tampoco causa ningún síntoma, pero desde el punto de vista fisiopatológico, este páncreas, para poder contrarrestar este aumento de glucosa después de la comida, este aumento de glucosa después en el ayuno, y para vencer esta resistencia, el páncreas empieza a fabricar y a secretar una mayor cantidad de insulina, pero llega un momento en que este páncreas ya no puede aguantar todo esto y entonces ya empiezan a aparecer los datos clínicos de la diabetes. Junto con la secreción de insulina, que empieza obviamente a crecer, después viene un decremento de esta secreción de insulina por agotamiento y esto provoca que además tenga la persona una resistencia a la insulina y una menor secreción de insulina. Por eso no es de extrañarse que en algunos momentos al inicio de este padecimiento podamos encontrar una glucemia postprandial o glucemia de ayuno acompañada de una hiperinsulinemia, porque esta hiperinsulinemia es la que está propiciando para contrarrestar este tipo de problemas. Pero esto sigue acrecentándose importantemente y después empieza a haber una secreción importante para contrarrestarla de la secreción del glucagón, y entonces se presenta una hiperglucagonemia, que acompañado a todos estos factores, después viene la disminución del efecto incretina, y todo esto es lo que ocasiona que el enfermo diabético empiece a tener algunos síntomas, que no vamos a repetirlos ahora, pero que son conocidos por todo el mundo, y es cuando el enfermo empieza a debutar como diabético, y es cuando empieza a haber problemas. Esto es importante porque desde antes del debut del padecimiento, la función inadecuada de la célula beta es la que nos organiza este tipo de problemas. Y hay un decremento en el tratamiento, hay cambios microvasculares, sobre todo a nivel de endotelio, y esto ocasiona que la diabetes vaya provocando alteraciones, como más adelante veíamos en la definición. Y que la diabetes, pues, es la principal causa de ceguera, acorta la esperanza de vida entre 5 y 10 años, es la primera causante de amputaciones de miembros inferiores de origen no traumático, es la primera causa de muerte, más o menos son 3.2 millones al año, y generalmente muere, en la estadística que se tiene, una persona diabética muere en cada minuto. Y que la enfermedad cardiovascular es más frecuente, 2 a 4 veces más frecuente que en la persona no diabética, que provoca disfunción sexual entre un 40 y un 60% en ambos géneros, aunque es más evidente en el género masculino, sin embargo también causa disfunción sexual en el femenino. Hay daño a los nervios en el 60 al 70% de los pacientes. ¿Qué nos dice esto? Que muchas veces cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico que hace el debut el paciente de enfermo diabético, si los examinamos, que debemos de examinarlo bien,
vamos a encontrar los pacientes que tienen neuropatías o bien alguna nefropatía. Y que también es la causante de las fallas renales terminales de este tipo de problemas. Entonces, como ustedes pueden ver, el impacto a la salud es muy alto y el costo de esto es terriblemente alto. Bien, en una forma más o menos determinada, el costo más o menos son 7.522 millones de dólares, de los cuales los gastos indirectos son 4.200, 4.300 millones, y de los indirectos, que son más caros, son 4.400 millones de dólares. Y esto es lo que sucede. Y esto no es un problema a nivel universal, sino que esto es un problema a nivel nacional, o sea, aquí en la República Mexicana. Bien, con estos antecedentes, hoy sabemos que, como decíamos, que la causa de mortalidad más importante en México, en el año 2012, esta diabetes causó 85.055 muertes. Y las agrupaciones como la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, la Federación Internacional de Diabetes, la Norma Oficial Mexicana y la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Estas agrupaciones están luchando para que bajo el tratamiento lograr la mayor disminución constante y paulatina de la hemoglobina glicada. Todas estas agrupaciones luchan, promueven y modifican sus criterios con objeto de que bajemos la hemoglobina glicada de nuestros pacientes hasta lograr rangos normales que se calculan que sean de aproximadamente de 6, 6,5. Esto es lo que hoy actualmente se está buscando. Bueno, ¿y cuáles son pues los objetivos que se buscan con este tratamiento? Bueno, pues uno de ellos es modificar uno más de los procesos del octeto que vimos, disminuir el exceso crónico del combustible, o sea, de la alimentación, proteger a la célula beta de su falla crónica, prevenir la disfunción del tejido adiposo, es decir, que la distribución de grasa normal y el estado inflamatorio es lo que provoca este tipo de alteraciones del tejido adiposo, restablecer la función adecuada de la célula alfa para evitar la hiperglucagonemia, mejorar la función mitocondrial, mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir las complicaciones micro y macrovasculares y alcanzar un buen control metabólico con los menores efectos adversos y al mejor costo posible. Estos son los objetivos del tratamiento y todos van encaminados fundamentalmente a que ese paciente tenga una mejor calidad de vida. ¿Qué beneficios potenciales podemos esperar del tratamiento? Cualquiera que queramos establecer, alcanzar un buen control metabólico con los menores efectos adversos y con el costo más barato. Mejorar la calidad de vida de los pacientes. Reducir las complicaciones macro y microvasculares de la diabetes. Reducir la mortalidad relacionada a la misma, incluyendo las muertes cardiovasculares y por todas las causas. Entonces, estos son los beneficios potenciales que les podemos brindar a nuestros pacientes. Bien, mejorar el control de la glucosa o de la hemoglobina glicada, reducirla un 1%, o sea, si el paciente la tiene 9, bajarla a 8 o de 8 a 7, esto tiene una gran importancia en los riesgos relativos. Por ejemplo, se disminuye las muertes relacionadas a diabetes en un 21%, los infartos del miocardio se reducen un 14%, las complicaciones microvasculares 37% y las disminuciones de las vasculares periféricas un 43%. Por eso es que es un excelente negocio bajar de un 1% las hemoglobinas glicadas. Mientras altas estén entre 9 y 10, irlas bajando paulatinamente no cuestan tanto trabajo como aquellas cuando ya nos encontramos a que estas personas tienen una hemoglobina glicada de 7, bajarla a 6, ya cuesta muchísimo más trabajo. Pero esto es uno de los parámetros que hoy se está buscando. Hoy todo el mundo habla de mejorar la hemoglobina glicada y evitar las hipoglucemias. Esas son las bases, los pilares fundamentales de la terapia. La terapia de la diabetes manifiesta o tipo 2 ya, cuando está manifestada, ¿qué tenemos que hacer con ellos?
Bueno, hay 3 puntos importantes o 3 pilares que sostienen la terapia. Uno es el cambio de estilo de vida. ¿En qué consiste el cambio de estilo de vida? Hay que implantar una terapia médica nutricional. Los nutriólogos y los psicólogos nos dicen que ya no hay que ocupar el término dieta, sino que hay que ocupar el término de terapia médica nutricional. Tampoco se habla ya de que tienen que hacer ejercicio, sino simplemente cambiarlo y decir que hay que incrementar la actividad física. Y por último, tener los cuidados higiénicos, como cuidar los ojos, cuidar los oídos, cómo cortarse las uñas de los pies, cómo vigilarse los pies, para evitarles complicaciones tardías más adelante a estos pacientes. Después del cambio de estilo de vida, viene ya lo que nosotros llamamos el tratamiento farmacológico. Y aquí podemos dividirlo en 2, medicamentos orales y medicamentos inyectables. Los medicamentos orales pueden ser solos o en combinación, o bien estos medicamentos orales se pueden combinar con insulina. Y los medicamentos inyectables pueden estar solos o combinados, o en combinación con los orales. Y entonces son los grupos terapéuticos. En esta transparencia pueden ustedes observar que desde 1957-56 han venido saliendo una serie de medicamentos prácticamente infinito, y hoy tenemos un bagaje de medicamentos sumamente importantes como los análogos de GLP-1, el exenatide 4, los inhibidores de DPP-4, las insulinas análogas, en fin, hay una serie de medicamentos nuevos que brindan un gran esquema terapéutico para nuestros pacientes. Todo este grupo de medicamentos que ustedes acaban de ver en la transparencia anterior, los podemos agrupar en varios grupos. Son, por ejemplo, el grupo de antihiperglucémicos o sensibilizadores a la acción de la insulina, donde hay 3 tipos de medicamentos. Las biguanidas, que está representado fundamentalmente por la metformina. Luego sigue el grupo de las glitazonas o tiazolinedionas, que hoy día solamente está la pioglitazona, ya que la anterior también fue retirada del mercado, y que la pioglitazona muy probablemente también dentro de poco pueda ser retirada o cuestionado su uso en forma particular. Luego vienen los inhibidores de la dipeptidasa 4, o sea, los IDPP4, que los primeros fueron la sitagliptina, la vildagliptina, la saxagliptina, la linagliptina, y luego por ahí vienen ya la logliptina y la gemigliptina. Bueno, luego viene el grupo de insulinos secretores o secretagogos de insulina. Estos secretagogos son los que nosotros conocemos desde hace muchos años, que son las sulfonilureas. Y aquí tenemos algunos ejemplos: la glibenclamida, la glipizida, la glimepirida, la glicazida, fundamentalmente. Las anteriores prácticamente ya dejaron de usarse porque eran más tóxicas o se tenían que dar más dosis, pero fundamentalmente son las que se usan en el mercado. Luego vienen las meglitinidas, la repaglinida y nateglinida. Esta última prácticamente ya salió del mercado y la repaglinida pues se usa relativamente poco. Luego viene otro grupo de medicamentos buenos, que son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que hay varios, pero en México solamente están 2 genéricos, que es la carbosa y el miglitol. Y los análogos de GLP-1, que son el exenatide y el ariglutide, ya salió actualmente el exenatide semanal. Y por último vienen las insulinas análogas, como la Aspártica, la Glucina, la Lispro, la Detemir, la Glargina, el Degludec, y las clásicas con sus mezclas. Entonces, estos son el grupo de medicamentos que hoy echamos manos de ellos para la terapia de nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, en terapias actuales, ven ustedes que lo que está marcado con las letras verdes es el sitio principal de acción de estos medicamentos. Por ejemplo, en la célula beta, la principal son las sulfonilureas. A nivel de hígado, las principales son la metformina. A nivel de intestino son los inhibidores de alfa-glucosidasa. A nivel del tejido adiposo, bueno, pues son los medicamentos que hoy se están utilizando en la recaptura de glucosa a nivel del tubo contorneado proximal y que se usan recientemente, son los nuevos.
Luego están las glifosinas, que son ese tipo de medicamentos. Y en fin, ven ustedes que, pero todos de alguna forma, en mayor o menor grado, están influyendo en cada órgano para tratar de bajar esa glucemia. Bueno, en los últimos 20 a 24 años ha sido muy confuso el tratamiento. ¿Por qué? Porque han salido multitud de fármacos antidiabéticos con mecanismos de acción, de potencia, dosificación y seguridad totalmente diferentes. Y esto es lo que ha obligado a que se tengan saber cuál medicamento escoger y en qué tipo de pacientes emplear. Bueno, hay que tomar en cuenta qué factores deben considerarse para escoger el objetivo. Y por último, ese objetivo glucémico que sea el adecuado y la intensidad del tratamiento, si va a ser muy intenso, menos intenso. Y por último, con qué rigor controlar la hemoglobina glicada. Más adelante podremos hablar un poquito más en cuanto a edades de los pacientes se refiere para elegir algún medicamento. Y debemos ser sumamente hábiles en nuestras decisiones para que lo que es bueno para un paciente, para el siguiente no lo es. Es decir, no hay un cartabón, tampoco hay algo de que los lunes me toca recetar insulinas y los martes me toca recetar sulfonilureas, etcétera, sino que cada paciente es un caso en especial y que hay que tratarlo en forma independiente, ya que lo que es bueno hoy, dentro de un año, para ese paciente, a lo mejor ya no lo es. Por eso hay que tener ese tipo de cambios. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar a un fármaco para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2? Bueno, pues es muy fácil. Primero conocer las características del fármaco, entre farmacocinética, farmacodinamia, efectos secundarios, cómo se elimina, cómo se toma, a qué hora se toma, qué efectos tiene sobre la glucemia. Luego el mecanismo de acción, cuál es, su efectividad, su potencia, efectos secundarios y el coste. El coste es importante en nuestro medio y en los Estados Unidos hoy día también. El paciente con diabetes, ¿bajo qué características está? Hombre, es mujer, cuánto tiempo tiene de ser diabético, etcétera. Eso hay que tomarlo en cuenta. También hay que ver el sobrepeso, el grado de descompensación que esto ocasiona, la presencia de otras entidades clínicas y contraindicaciones, es decir, hay que ver si no además el señor tiene una hipertensión, o si tiene una úlcera gástrica, o si tiene un problema pulmonar, porque es fumador, que hay que quitarle el vicio de fumar, es importantísimo para el buen control de la diabetes, si no vamos a tener problemas después vasculares. Lograr la adherencia al tratamiento, hay que venderle la idea al paciente, convencerlo, darnos el tiempo de que se apegue al tratamiento. Hay que enseñarlo para que esto tenga los frutos que se merecen. Bien, y entonces lo que también necesitamos nosotros hacer es que hay que buscar la eficacia y particularmente aquellos que han demostrado reducción de eventos micro y macrovasculares. Como ven ustedes cómo seleccionar el fármaco, intervienen muchos parámetros que hay que tomarlos en cuenta para poder manejar a este tipo de pacientes. Bueno, esto es un resumen de los mecanismos de acción de todos los medicamentos que hay, incluso por grupos terapéuticos. Yo quisiera destacar que ustedes se fijen un poquito en el mecanismo de acción de la insulina. La insulina actúa en muchos lugares, pero fundamentalmente nos disminuye la glucogénesis hepática y aumenta la captación de glucosa, o sea, entiéndase por aumento de la captación de glucosa que disminuye la resistencia a la insulina. Y quiero destacar también que ahora se fijen en el renglón de la metformina. Ven ustedes que la metformina también disminuye la gluconeogénesis y la glucogénesis hepática, muy semejante a lo que también hace la insulina, y también aumenta la captación de glucosa, o sea, disminuye la resistencia a la insulina. Después ya ven ustedes que, por ejemplo, las sulfonilureas, que son medicamentos muy bien aceptados, ellos solamente aumentan la producción de insulina. Quiero ser muy enfático en esto, porque a veces se equivocan los términos, y es bien lo siguiente: las sulfonilureas no fabrican insulina, no obligan a ese páncreas a fabricarlo. Lo único que hace la sulfonilurea es favorecer la producción de esa insulina, su secreción de la misma, pero no interviene en su fabricación, ni la inhibe,
ni la estimula, sino simplemente aumenta la producción de la misma. Bien, después ya vienen todas las demás, la carbosa, la glitazona, las megletinidas, los agonistas de GLP-1, los inhibidores de DPP-4 y los últimos que son los de absorción de glucosa en el túbulo contorneado proximal, que es el último alarido de la moda, y que de estos tenemos que aprender a manejarlos bien y aprender a controlarlos a los pacientes por algunos efectos que se están presentando de índole genérico. Bien, ahora si ustedes preguntaran en un momento dado cuáles son los medicamentos de este grupo que son los más potentes para disminuir la hemoglobina glicada, bueno, en primer lugar, está en la parte de abajo, no por último tiene que ser la peor, es la insulina. La insulina puede bajar hasta 3 o 4% la hemoglobina glicada y aún más, porque para eso es la insulina. Después ven ustedes que la más potente es la metformina, seguido de las sulfonilureas. Entonces, estos dos medicamentos son los medicamentos prácticamente de batalla y son los fármacos también que se emplean más por su potencia, aunque algunos de ellos tienden a disminuirse por sus efectos secundarios. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva todo este inicio de charla? Bueno, a que el manejo de la diabetes debe de ser individualizada, es decir, no podemos hacer cartamones para todos los pacientes. Aquí, sino simplemente cada paciente es un reto que hay que manejar, qué medicamentos usar, cómo usarlos, y uno como médico tiene que ir pensando en qué medicamento voy a prescribir y además cuál debo de prescribir en segundo sitio si el primero no me funciona y cuándo no va a dejar de funcionar. Irse adelantando a esto y hacer, por lo tanto, también para una buena terapéutica, una muy buena exploración de este paciente para evitarnos después problemas que no deberíamos de tener, como es el problema del pie diabético. Bien, entonces, ¿quiénes son los que marcan qué medicamentos, qué principios de organización marcan las tendencias? O sea, los algoritmos. El algoritmo es una guía para el que tiene poca experiencia en el manejo del enfermo diabético, pero los algoritmos no están escritos en piedra, no son definitivos, son cambiantes, sino simplemente son unas guías para el manejo del enfermo diabético. Y entonces, ¿quiénes marcan estas guías? Bueno, aquí pueden ustedes ver, aquí está la Asociación Americana de Diabetes, el Colegio de Endocrinólogos Clínicos, la Federación Internacional de Diabetes, el Colegio de Endocrinólogos de Estados Unidos, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, son los que generalmente marcan esto. Tienen otro, la canadiense, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la española, la australiana, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, la American Geriatric Society. Entonces, son dentro de las mencionadas, son las más importantes, que son las que guían esos algoritmos que hay aquí en nuestros diferentes países. En México, por la cercanía con los Estados Unidos, se maneja mucho la que hoy se conoce como el manejo de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2, con un acercamiento hacia al central, es el paciente. Y este es un algoritmo que ha sido manejado por dos agrupaciones muy importantes, que son la Asociación Americana de Diabetes, o sea, la ADA, y la EASD, o sea, el Grupo Europeo de Estudio de la Diabetes. Se han puesto de acuerdo y han hecho su algoritmo, que es el que más se usa, por lo menos aquí en México y en algunos países de Latinoamérica. Y entonces ellos nos dicen de primera instancia que la alimentación saludable, el control de peso, el incremento de la actividad física, o sea, los cambios de estilo famosos, son lo que primero debe de prevalecer. Si en un lapso no mayor de 3 meses este tipo de terapia, que es el cambio de estilo de vida, no funciona, entonces en ese momento ya no seguir insistiendo en aumentar algo, sino simplemente insistir en que se tiene que continuar, pero administrar un medicamento. Y este medicamento que hoy se da en primer línea es la metformina, y esta es reconocida como el medicamento de primera línea hoy día en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué es el medicamento que se elige de primera línea? Bueno, porque su eficacia, o sea, disminución de hemoglobina glicada, es alto, más o menos entre 1 y el 2%, y algunos llegan a un poquito más.
Las hipoglucemias prácticamente no provoca hipoglucemias, o estas son en cantidad muy baja. ¿Por qué? Es muy seguro este medicamento, simplemente puede llegar a provocar una hipoglucemia cuando el paciente o no come o hace un ejercicio mayor al que estaba acostumbrado a hacer. Pero de entrada, la metformina, normalmente en la clínica, no tiene problemas de hipoglucemias. En el peso, muchos médicos lo están utilizando para bajar de peso. Bueno, la metformina no es un medicamento para bajar de peso, ya que cuando se le empieza a dar al paciente, el paciente puede perder 2 a 3 kilogramos de su peso, pero lo importante es de que no lo baja, pero por lo menos lo mantiene, que no aumente más. Entonces hay que utilizar otro tipo de medicamentos si queremos contrarrestar esa obesidad. Y la metformina sí nos puede ayudar para mantener ese peso logrado. Efectos secundarios. Bueno, los efectos secundarios de la metformina fundamentalmente son a nivel de gastrointestinales. Entonces más adelante veremos cuáles son. Y también se ha hablado mucho de la acidosis láctica. La verdad de las cosas es que la metformina, bien manejada, bien indicada, sus dosis adecuadas, la acidosis láctica se presenta en muy escasos casos, 0.3 por cada 100,000 pacientes, o sea, prácticamente ninguno. Hay mayor problema con otros medicamentos que con la metformina. Y una ventaja muy importante, por lo menos en nuestros países latinoamericanos y también hoy día en Estados Unidos, es que tiene un costo muy bajo. Y esto es importante para el manejo en nuestros países, que somos un país pobre, pero que sin embargo en Estados Unidos, por ejemplo, tiene gran auge por el famoso medical care, que también les preocupa mucho el costo de los medicamentos. Por eso se elige a la metformina como fármaco de primera elección. Y además, lo que es importante es que hoy se dice que estos pacientes tienen que estar 2 o 3 meses bajo este concepto para poderlo hacer, pero que sin embargo, si después de 3 meses de estar insistiendo no se logra ese cambio de vida, ese control metabólico deseado, entonces tienen que utilizar fármacos bajo las condiciones que ya se mencionaron anteriormente. Y entonces se tiene que continuar cambios de estilo de vida, continuar con esa metformina y asociarla a cualquiera de los 5 grupos que ustedes están viendo aquí, que puede ser sulfonilureas, tiazolidinedionas, inhibidores de DPP4, análogos de GLP-1, o bien ya la propia insulina. Bien, y entonces ven ustedes que aquí entonces sería una terapia doble. Lo que es importante ver en todo este tipo de situaciones es que la terapia más barata que hay es la combinación de metformina con sulfonilurea o la de metformina con insulinas. Los otros medicamentos son extremadamente caros. Bien, en estos algoritmos que hizo la Asociación Americana de Diabetes y la Europea, hay que individualizar el control. Es decir, no es lo mismo ver a un paciente joven que tenga unos 35 o 40 años, a ver a un paciente ya viejo de 70, 60 años. ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos que ser igual de estrictos con uno que con el otro, y esto es lo que hoy se está haciendo la gran diferencia para evitar las hipoglucemias y favorecer la disminución de la hemoglobina glicada. Si es un paciente joven, con más de que tenga alteraciones, que sea una paciente que lo podamos motivar bien, que sea responsable él o la familia que le ayude, que se apegue a un tratamiento adecuado. Bueno, entonces tenemos que ser hay que ser muy estrictos con ellos. ¿Por qué? Porque ese paciente va a tener si lo dejamos avanzar, va a tener una calidad de vida mala más adelante. Sin embargo, si la persona es poco motivada, tiene escaso apego al tratamiento, pero que sin embargo es una persona ya añosa, tanto en problemas de diabetes o bien en problemas de edad, tenemos que ser un poco menos estrictos para bajar la hemoglobina glicada. ¿Por qué? Porque a esos pacientes les podemos provocar una hipoglucemia, por lo que en algún momento del curso alguien hablará de la famosa memoria glucémica. Entonces, un paciente de 60, 65 años o más, si le quiero bajar la hemoglobina glicada
por abajo de 6 o 6,5, ese paciente puede tener una hipoglucemia y después tener complicaciones cardiovasculares, incluso poder morir. Y así por el estilo. Entonces, si el paciente tiene comorbilidades, es decir, si es un paciente joven, que no está obeso, que tiene ligero sobrepeso, que no es hipertenso, que no tiene dislipidemia, obviamente que tengo que ser un agente, evitar que esto lo tenga. Ahora, si tiene multicomorbilidades, pues entonces es un paciente que va a tener una multifarmacia y que tenemos que tener mucho cuidado porque la multifarmacia puede ocasionarnos alteraciones no nada más de la diabetes, sino de otros trastornos. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos entre si vemos un paciente viejo o si vemos un paciente joven. Bien, entonces en estas dos instituciones, en sus normas de atención médica para el diabético, recomiendan en forma muy general reducir la hemoglobina glicada a 7 o menos de 7 en la mayoría de los pacientes para poder disminuir la incidencia de enfermedades microvasculares y evitar las hipoglucemias. Sin embargo, lo aclaran muy bien, que ciertos pacientes, como decíamos, considerar que las metas de hemoglobina sean más estrictas, de 6 o 6,5, sí, cuando el paciente es joven, tiene pocas morbilidades, en fin, se apega al tratamiento, tenemos que ser muy estrictos. ¿Para qué? Para que tenga una muy larga vida, pero con buenas, que tenga una larga vida y años vivos también adecuadamente. Sin embargo, las metas de hemoglobina glicada de entre 7, 5 y 8, incluso un poquito más altas, son para aquellos pacientes con antecedentes de ya hipoglucemias severas en el pasado, que tengan expectativas de vida muy limitadas. Es decir, sabemos que una persona de 75 años, su esperanza de vida más adelante ya es corta, que no es lo mismo de una persona de 40 años, y también que ya tiene complicaciones avanzadas, ya posiblemente pueda tener una retinopatía, una neuropatía, un problema de ceguera, o ya incluso le hayan amputado algún miembro, haya tenido ya algún infarto. Entonces, con estas personas tenemos que ser muy cuidadosos y ser, aunque suene un poquito mal, seamos menos alérgicos para evitarles a estas personas que tengan hipoglucemias y pierdan la vida. Entonces, ¿qué es lo que hoy se está presionando, se está pidiendo? Bueno, es que los pacientes que son jóvenes deben de manejarse generalmente con hemoglobinas de 6,5. Aquí tienen ustedes paciente de inicio de corta evolución, de larga expectativa de vida. Insisto, uno de 40 años normalmente tiene una expectativa más larga, sin enfermedades cardiovasculares u otras comorbilidades. Hay que prever en estos pacientes también las lesiones microvasculares, que son las que causan grandes problemas, y que no tenga complicaciones macrovasculares. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene una larga evolución, edad avanzada o expectativa de vida limitada, vulnerabilidad de historia de hipoglucemia, ya ha tenido hipoglucemias de repetición, algunas graves, otras no, y complicaciones macrovasculares avanzadas, estos pacientes hay que llevarlos a una hemoglobina de 8, o si se quiere se puede llevar un poquito más abajo sin que tengamos nosotros problemas. Bien, eso es lo que se maneja los controles y esto es más o menos una idea general de esto. Lo que es importante es ver cómo se distribuye el tratamiento en nuestro medio. Bueno, aquí hay una gráfica, una transparencia en la cual ustedes pueden ver cómo era la distribución del tratamiento en el 2006, que fue la encuesta nacional de salud del 2006, versus la encuesta nacional de salud del 2012. Ustedes pueden ver que en el 2006, pues solamente el 7.6% de los enfermos diabéticos encuestados no se trataban. Sin embargo, lamentablemente, esto prácticamente aumentó a lo doble en el 2012. Hay el 14% de los enfermos diabéticos que no se tratan. Y el no se tratan no quiere decir que no vayan con el médico, sino que simplemente no aceptan el tratamiento del médico, no lo quieren seguir o no quieren ir con el médico. Bien, tratamientos combinados que pueden ser orales o inyectables, esto ya mejoró, en el 2012 ya es el 6%, cuando antes era el 1.7%.
La insulinización, lamentablemente, es un problema tardío en nuestro medio. Deberíamos de estar insulinizando a los pacientes a más temprana edad. Sin embargo, ven ustedes que la diferencia no es muy grande, es de un 1% entre en el 2006 y el 2012 con insulinas solas. Pero lo que prevalece en nuestro medio es el uso de hipoglucemiantes orales. O sea, el chocho por vía oral. ¿Cuáles? Los que sean, de los 5 que hay, cualquiera de ellos, excepto la insulina. Ven ustedes que en el 2006 el 85% de estos diabéticos tomaban sus chochos, cualquiera que estos fueran. Ya hoy día, en el 2012, ya solamente es el 72%. Claro, que lo faltante, pues es que ahora se inyectan insulina, se tratan un poquito mejor, o bien algunos medicamentos están combinados con las insulinas. Pero como ven ustedes, esto es la imagen que tenemos aquí en México de ellos. Por eso es que la encuesta nacional de salud nos dijo que solamente estaban bien controlados, solamente el 5.3% de todos los enfermos diabéticos, o sea que aquellos que tenían una hemoglobina glicada menor de 7. Sin embargo, nos dicen que solo el 25% con diagnóstico previo estaban bajo control metabólico y que de estos solamente el 25% están bien controlados. Esto simplemente nos dice que son el 1.6 millones, lo cual algunas personas dicen que sí, otros dicen que están exageradas las cifras, pero lo que sí hemos visto es que ha mejorado, no importa ya el porcentaje, ha mejorado el control de estos pacientes diabéticos. Bien, con este preámbulo del ambiente que prevalece en la diabetes, veamos un poco las insulinas. Estoy casi seguro que en las pláticas anteriores ya hablaron de las insulinas análogas, hablaron de las insulinas humanizadas, en fin, pero yo no quisiera dejar pasar desapercibido porque las insulinas son parte del medicamento de época más pasadas. No nada más son las sulfonilureas, sino que son las insulinas que han venido progresando desde 1921 hasta la fecha. Por eso quiero hacer un recordatorio de ellas brevemente. Bueno, todo el mundo está de acuerdo que los algoritmos terapéuticos, como los que hemos estado mencionando, la insulina en la terapia de la diabetes tipo 2 tiene un lugar relevante y prioritario, la insulina. Eso no lo podemos quitar. Incluso en algunos artículos, algunas publicaciones dicen que la insulina es el tratamiento de oro para el tratamiento de la diabetes mellitus. Bueno, entonces cuando el paciente no logra el control, es momento de evaluar el uso de insulina. Pero, ¿cuándo se determina ese momento? ¿Quién lo determina y por qué se determina? Si es que eso se logra hacer. Bueno, ¿cuándo se puede determinar? Bueno, cuando esta terapia combinada, la que estábamos hablando de hipoglucemiantes orales, con dosis máximas, no responde ya al tratamiento después de 3 meses de estar insistiendo a dosis altas, es momento de pensar que esa persona tiene que recibir, aparte de sus medicamentos, la insulina o definitivamente cambiar otros medicamentos y darle la insulina. Cuando la evolución de la enfermedad indicada ya no existen células beta, por eso necesitamos hacer algunos tipos de análisis con objeto de ver cómo está la célula beta en cuanto a su funcionalidad. ¿De qué me sirve dar un medicamento que sea secretor de insulina cuando ese páncreas ya no tiene insulina? Entonces, ¿para qué tiro el dinero? Porque sé que no le va a funcionar. En ese momento, pues si ya no tengo insulina, la voy a sustituir con las insulinas inyectadas. Pacientes descontrolados, que hay muchos que se descontrolan por diversas razones, o que bien que tengan estados infecciosos graves, o que se vayan a ser sometidos a una intervención quirúrgica, que tengan una complicación infecciosa en los pies, o bien que tengan el coma hiperglucémico no cetoacidótico, que es un coma que se va gestando con el tiempo porque es muy grave, o bien el coma hiperglucémico acidótico, que son de las complicaciones, son las cosas más frecuentes que tenemos que ver en el enfermo diabético. Aquí tienen ustedes un ejemplo, que no me voy a tardar mucho en describírselos, el perfil farmacodinámico de las insulinas convencionales, o sea, las que les llamamos humanas, y las análogas de insulina. Y aquí ven ustedes las humanas regulares, las intermedias que tienen NPH, que así se conocen,
tienen las ultra rápidas y las prolongadas. Sobre todo las ultra rápidas y las prolongadas son los que las conocemos como las insulinas análogas. Y ven ustedes que no es lo mismo manejar una insulina regular, como quieran llamarle, con una prolongada. Por ejemplo, la insulina regular empieza a hacer efecto entre los 30 y los 60 minutos después de su aplicación. Su acción máxima dura de 2 a 4 horas y su duración de efecto dura de 5 a 7. Por ejemplo, la prolongada, esa se prolonga mucho tiempo, pero tiene una desventaja, que su inicio de acción es de 1 a 2 horas, su acción máxima perdura las 24 horas del día y por eso estas se prefieren para algunos tipos de medicamentos y de padecimientos. Luego tienen el perfil dinámico de las mezclas de análogas de insulina. Está, por ejemplo, la lisproprotamina en un 75% y un 25% de la lispro, y se llama Humalog-Vic 75-25. Luego tiene la otra que es la Humalin 70-30, que es muy socorrida en nuestro medio, que tiene de la insulina NPH 70% y 30% de la regular. Y ven ustedes que todas estas perfiles farmacodinámicos de las combinadas, ven ustedes que su inicio de acción es muy rápido, 5 a 15 minutos, y que la acción máxima depende de la otra mezcla, es dual, que además lo que pasa es que su duración de efecto por esta insulina de la protamina que contiene las partes protamina o la NPH o la lisboprotamina, su duración de efecto dura entre 10, y algunos dicen 10, 14 horas, 10, 16 horas, pero son mezclas que se utilizan muchísimo en la terapia de la diabetes tipo 2. Aquí ven ustedes las curvas del resumen del perfil farmacocinético de las insulinas. Las prolongadas, pueden ustedes ver que es un pico que sube más o menos a las 2 horas y luego es una línea prácticamente recta que permanece durante 24 horas. Después tenemos otras que son la NPH, que esta tarda también más tiempo en hacer efecto, pero también su duración es menor, pero va cayendo paulatinamente. Luego la insulina cristalina o regular, ven ustedes que también tarda y baja rápidamente en 8 horas. Y luego hay una ultra rápida, que la ultra rápida todavía no viene por acá, por estos territorios. Aquí tienen ustedes la insulina regular cristalina nuevamente, con un ejemplo de los frascos de lo que hay. Aquí tienen ahora la insulina intermedia, la NPH o la neutra. Le llaman NPH porque es protamina Hagedorn. Y aquí ven ustedes algunos ejemplos. Vean su curvatura, cómo es de estas insulinas. Se lo ponen a las 8 de la mañana, tienen una subida generalmente por ahí de la comida y luego disminuye paulatinamente acerca de la noche. La insulina ultra rápida, aquí tienen ustedes las ultra rápidas que hay en el mercado. Inicio de acción, ven ustedes, 5 o 10 minutos, pico máximo a las 2 horas. Pero ¿cuánto tiempo duran? 3 a 5 horas. O sea que ven ustedes que se la ponen a las 8 de la mañana y ya para las 11 de la mañana ya necesita ponerse alguna otra dosis. Y aquí tienen pues la de acción prolongada, que esta se mantiene generalmente muy poquito tiempo, inicia su acción 1 a 2 horas después de haberla puesto y se mantiene prácticamente por 24 horas su efecto. Y entonces ahora vienen las combinadas. La insulina, por ejemplo, la premezcla de insulina de 70-30, que contiene Humalin, por ejemplo, que es la marca comercial 70-30. Su inicio de acción, no pueden ustedes ver, la que está marcada en rojo es la insulina regular. Ven ustedes que son dos curvas, una antes del desayuno y la otra ya prácticamente por la cena, y que la otra es más tendida, que es la azul, y esta es la que contiene la insulina NPH. Esto es muy socorrido de usarlas en el tratamiento diario del enfermo diabético por las conveniencias que nos provoca para el descenso de la glucosa. Luego aquí tienen otra mezcla, que es la 75-25, muy semejante a la anterior, nada más que aquí la proporción es diferente. Contiene 75% de insulina lispro, que es la curva que está marcada en rojo, y funciona como NPH, pues eso es, y la roja, que la insulina funciona como insulina regular, y por eso la mezcla tiene 75 y 25. Y aquí, ¿qué es lo que hay? Que por cada 10 unidades de insulina que yo ponga de este tipo de insulina, el 7.5 unidades es de lisproprotamina
y 2.5 es de regular. Entonces, es el tipo de mezclas que hay. Y aquí tienen otra que se llama insulina Novomix 30. Esta contiene 70 de insulina aspartat, que es la curvatura azul, que tiene insulina asparta protamina, versus la que el 30% de la insulina aspártica, pero normal, la libre. Bueno, entonces que la curvatura es muy semejante a la anterior, tiene inicio de acción entre 5 y 10 minutos por la cantidad de la insulina aspártica funcional, y el pico máximo es muy dual, puede durar hasta un poquito más de 15 horas, 16 horas. Luego, también es importante que ustedes conozcan o recuerden qué tipos de jeringas hay. La que están ustedes viendo hasta la extrema derecha, que es la que está solita, es la más habitual, es la más común. Sin embargo, en el comercio se pueden encontrar de medio en medio, o sea, que están graduadas de media unidad en media unidad, otras que están marcadas una unidad por cada marca que tiene la jeringa, y una que posiblemente pueda llegar a México, que marca 2 unidades por cada marca. Y entonces esto es muy importante que uno como médico las conozca, porque no es lo mismo ponerse 10 unidades, de la que son 2 unidades por cada marca, a ponerse 10 unidades porque tienen la mitad. Es decir, si el frasco dice 100, pues los vamos a provocar con hipoglucemias. Por eso es importante conocer este tipo de jeringas. Ahora, lo más cómodo para el médico, lo más cómodo para el paciente fundamentalmente, es el uso de plumas desechables o plumas recargables, con cartuchos o sin cartuchos, y son muy fáciles de usar. Tienen uno que enseñarle al paciente cómo usarlas. Hay una gran variedad de plumas y que esto facilita muchísimo la aplicación y la dosificación. También es importante el largo de las agujas. Lo que hoy se pide, se exige, se promociona, es que se utilice una que le llaman aguja nano, que tiene 4 milímetros de alto o 4 milímetros de largo, y no utilizar las agujas normales de más de 12 centímetros, porque esta, en lugar de aplicar la insulina en forma subcutánea, la vamos a poner intramuscular, y si la ponemos intramuscular vamos a tener problemas. La fase de inicio, ¿cómo se maneja la insulina? Bueno, la dosis total de la que ustedes quieran dar, se dan 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Y de estos 2/3, por ejemplo, se da una combinada, se dan 2/3 de la NPH en la mañana y 1/3 de la regular. Y se repite en la noche exactamente lo mismo, media y media, para ajustar el tercio. Es decir, 2/3 por la mañana y 1/3 por la noche. Aquí hay las insulina NPH, la Gargina o la Detemir. Estas son dosis nocturna, generalmente se pone una sola aplicación, 10 unidades o bien 0.2 unidades internacionales por kilogramo de peso al día. Y esto hay que ir incrementando 2 a 3 unidades cada 3 días de NPH y Detemir. El incremento de 2 a 3 unidades es para la Gargina. Esa no hay que hacerla cada 3 días, sino que hay que hacerla semanal para evitarnos algunos problemas de hipoglucemias. Eso hay que tomarlo en cuenta. Las fases de ajuste, bueno, pues las fases de ajuste se ajustan las dosis según si hay hiperglucemia mayor de 140 o hipoglucemia menor de 40, ya que ahora ocurre, ¿a qué hora ocurren este tipo de cosas? O sea, si la hiperglucemia aparece en la mañana o es en la noche, o las hipoglucemias aparecen lo que se llaman hipoglucemias nocturnas. Entonces solo se ajusta una dosis a la vez. El ajuste es imperativo cuando hay hipoglucemia, y cuando hay hiperglucemia se prefiere ver un patrón a lo largo de 3 días. Entonces hay que ir jugando con las fases de ajuste de la insulina. Bien, vamos a hablar un poco ahora de la aplicación muy rápidamente de la insulina. ¿Qué consiste? Bueno, ustedes podrán ver que en algunos frascos, en algunos lugares dice 100 unidades internacionales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a la concentración de la insulina, y generalmente, habitualmente, por cada mililitro de un frasco hay 100 unidades de insulina. Por lo tanto, un frasco o un vial, como le quieran llamar, de 10 mililitros contiene 1000 unidades de insulina.
¿Por qué? Pues porque cada mililitro contiene 100 unidades. Y un cartucho para la pluma contiene 3 mililitros. Por lo tanto, ese cartucho tiene 300 unidades de insulina. Esto es muy importante tenerlo presente para poder después manejar las dosificaciones y que el paciente sepa qué se está poniendo. Algunas mezclas de insulina, se mezclan insulinas en la misma jeringa. Esto se tiene que tener mucho cuidado en hacerlas, ya que tiene una técnica para poderlo hacer. Primero se extrae la insulina de acción rápida, o sea, la regular o la Lispro, como quieran llamarle, y después la de acción intermedia o NPH. ¿Y esto por qué? Esto hay que ser muy cuidadoso en explicarlo y tenerlo, debido a que la mezcla de insulina de NPH más Lipro no es estable. Esta debe de ser inyectada inmediatamente después de ser cargada, pero insisto, primero tiene que ser la Lispro y después la de acción intermedia, o sea, la NPH, para que no tengamos problemas. Y aquí en esta transparencia pueden ustedes ver exactamente cómo se hace. El ejemplo, queremos mezclar 5 unidades de rápida y 10 de retardada. Se hará así. Ustedes pueden ver el frasco ámpula cómo está. Se mete un poquito de aire al frasco que se va a inyectar primero. Después se jala, se inyecta, se voltea el frasco y se jala con la jeringa la cantidad que se quiera poner. Y después de que se cargó esto, se procede a la otra metformina, las otras 10 unidades que hay. Y al final de cuentas, ese cartucho, bueno, esa jeringa va a tener cerca de 15 unidades de aplicación. Esa es la forma de volver. Nunca volver a introducir en el frasco la insulina mezclada. Si se echó a perder, si se contaminó, si se les cayó, no traten de que se reponga, sino que esto simplemente hay que utilizar otra jeringa y hay que utilizar nuevamente la técnica de cómo inyectarse este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué factores van a influir en la absorción de la insulina? Es importante. Primero, el sitio de la inyección. Del más rápido al menos rápido. Aunque para muchos médicos dicen que da exactamente lo mismo ponerla en el abdomen, en la nalga o en el muslo. No da lo mismo. Fundamentalmente el sitio donde frecuentemente más se pone esta insulina, cualquier insulina, es el abdomen. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se pone alrededor del ombligo, se pone una mano, que sean los 5 dedos, y se marca, y alrededor de eso se pone como un reloj donde se tiene que ir poniendo la insulina de todos los días. El abdomen es el sitio más importante, porque por ejemplo en un brazo, pues hay que ponerlo en la parte más carnosa del brazo. Entonces esto puede traer problemas de que la persona no lo puede hacer, porque imagínense un señor que sea ambidiestro, pues no va a tener ningún problema, pero el que sea, que no maneje la mano izquierda, que se tenga que aplicar la insulina en el brazo derecho, va a tener complicaciones para hacerlo. Porque además esto tiene importancia para la profundidad de la inyección. La intramuscular y la endovenosa son de absorción muy rápida, entonces esto hay que evitarlo, salvo algunas condiciones y patologías que más adelante se podrán tocar. El ejercicio. El médico tiene que estar muy consciente de qué ejercicio está prescribiendo y de qué ejercicio está haciendo ese paciente, ya que una mayor cantidad de ejercicio al prescrito o al que se está haciendo, esto provoca una mayor absorción y puede llegar a tener unos problemas de hipoglucemia. La temperatura, y me refiero a la temperatura del ambiente, no a la temperatura corporal. A mayor temperatura, mayor rapidez de absorción. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación. A menor temperatura, más lenta la absorción. Entonces es importante el sitio donde se inyectan las personas este tipo de medicamentos. Las mezclas, bueno, ya dijimos que la mezcla de NPH más regular, o sea, la rápida se conserva en la jeringa, se pueden conservar. Sin embargo, el resto de las mezclas hay que inyectarlas de inmediato. Y bien, la glargina, esta no se puede mezclar con ninguna otra, tiene que ser pura y llanamente esa insulina nada más. Dosis. Bueno, hay que tener aquí en cuenta cuando dosificamos las insulinas que es a mayor dosis, mayor duración del efecto. Y esto no aplica a las insulinas Lispro o Aspart, puesto que estas se mantienen
de una forma tendida. Bien, una cosa que es muy importante que hay que tener, ya sea que se inyecte a través de las plumas o de las jeringas, hacer el plie para aplicar la inyección donde se vaya a hacer y empujar el émbulo lentamente. Y no sacar de inmediato la jeringa, la aguja de la piel donde se inyectó, porque esto puede provocar que se derrame un poco de esta insulina. Y entonces, en lugar de poner, por decir algo, 10 unidades, a lo mejor estoy poniendo 8. Y entonces el efecto será menor. Entonces, esperar unos cuantos segundos. Algunos expertos dicen que 20 segundos, otros pueden ser alrededor de 10 segundos. Retirar la aguja completamente y en forma despacio para evitar las fugas de la insulina. Y por último, hay que evitar que se inyecte el paciente en el mismo sitio siempre, porque esto puede llegar a provocar una lipodistrofias. Entonces hay que rotar el sitio de la inyección, y aquí pueden ustedes ver que la mayor parte es en el abdomen, alrededor del ombligo. Entonces hay que marcar con 4 dedos por arriba del ombligo, marcar, entonces hacer un círculo como un reloj para poder ir aplicando en diferentes sitios esta insulina. Usar una aguja o jeringa nueva cada vez que se inyecte la insulina. Esto es lo ideal, lo que se pide, pero por favor, si es así, tengan mucho cuidado, ya que de lo contrario pueden tener problemas de contagio, o bien que la aguja, ya de tanto usarla, se despunte y esto provoque dolor, sobre todo si el paciente tiene neuropatía y le van a poner una inyección con esta jeringa, va a decir una grosería porque le va a doler demasiado. Si se nota un abultamiento, una bola o un chipotoma en el sitio de la inyección, evitar la inyección alrededor de ella, ya que es una lipodistrofia, y hay que esperar hasta que esto desaparezca. No desaparezca y no desaparece con sobándole la barriga, sino que solita va a ir desapareciendo, y no inyectar en ese sitio para no seguirla acrecentando. Puede ser que por alguna razón extraña la aguja haya tocado algún vasito, una arteria, y entonces sangre cuando nosotros retiramos la aguja. Bueno, esto no tiene por qué alarmarse al paciente, simplemente hay que decirle que si esto sucede, pues simplemente con una turundita y se apriete con el dedo, con algodón en la zona de inyección, no frotar el sitio, sino simplemente nada más comprimirlo, mantenerle una presión ligera con el dedo por muy poquito tiempo y dejar descansar el sitio de aplicación hasta que desaparezca el sangrado o el moretón. Estas son precauciones que se tienen que seguir. Y lo que sí es muy recomendable, si uno va a utilizar y va a prescribir la insulina, es importante que uno tenga a la mano un estuche de emergencia que es el glucagón. Aquí hay 2 tipos de glucagón, el glucagón de la casa Lilly y el glucagón de la casa Novo. Entonces, esto es así. Entonces, aquí viene la forma de prepararse. Toda persona que use insulina, así como familiares o amigos, deben tener siempre a la mano un estuche y saberlo manejar importantemente y qué dosis darle a estas personas. Esto es importante con el estuche de emergencia. Y si uno es médico, pues también nunca falta que llegue un enfermo que tenga una hipoglucemia severa, menor de 50, y que haya necesidad de administrarle la glucosa o darle una inyección de glucagón. Por esto es importante verter el líquido de la jeringa en el frasco con polvo, porque el glucagón viene en polvo, polvo o tableta, hasta que se disuelva por completo. Hay que agitarlo continuamente, aplicar en una parte muslo, aplicarlos en los muslos, en fin, esas son las condiciones. Bien, con esto yo quisiera ya dar por terminada la parte introductoria y de la parte de insulina, y ahora dedicarme a hablar de la metformina. Bueno, la metformina es un derivado de la biguanida. Esta se usa desde 1957, en México desde 1993 y en Estados Unidos desde 1995, gracias al estudio que se llama DPP, o sea, el estudio de prevención de la diabetes. Nuevamente vuelvo a repetir que la metformina es hoy reconocida el medicamento de primera elección, por lo que ustedes ya se comentó y que ustedes están viendo en esta transparencia, que esto no ha cambiado hasta el momento actual, de ahí sigue siendo el patrón de primera línea. Y aquí tienen algunas otras ventajas.
La metformina es reconocida como este medicamento. ¿Por qué? Porque es el medicamento de primera línea y esto lo dicen muchos algoritmos. Porque es bien tolerada por la mayoría, tiene disminución de las glucemias de ayuno entre 60 a 70 miligramos por decilitro, no afecta la secreción de insulina, es decir, ni la favorece ni la impide, protege a la célula beta, posee efectos pleiotrópicos, o sea, coadyuva a bajar la presión arterial, coadyuva a bajar lípidos, evita problemas cardiovasculares y mejora la vascularización motora. La experiencia clínica que se tiene es de 56 años en el mundo y en México desde hace 21 años. Tenemos la experiencia de manejar la metformina, la disminución del riesgo cardiovascular. El estudio del UKPDS es el que demostró desde hace muchos años que disminuye el riesgo cardiovascular y no hay otro antidiabético oral que tenga mejores resultados en morbilidad y mortalidad sobre efectos cardiovasculares que la metformina en pacientes diabéticos. Retarda la absorción entérica de la metformina, tiene efectos adversos mínimos, generalmente son gastrointestinales, es un medicamento económico, tiene un alto nivel de aceptación y fácil posología. Y además estabiliza en el peso o provoca una pérdida leve de la misma, muy ligera. Entonces la metformina es un medicamento considerado antihiperglucémico. ¿Y por qué es antihiperglucémico? Debido a que disminuye las concentraciones plasmáticas de glucosa sin causar hipoglucemias. Yo quiero resaltar algunos datos farmacocinéticos de la metformina que a veces se nos olvidan, y es que una cosa es la vida media plasmática, que dura de 6.2 horas y puede llegar a ser hasta de 9 horas. Sin embargo, la vida media sanguínea aumenta hasta 16, hasta 20 horas, debido a que la metformina no se liga para ser transportada en el torrente sanguíneo con la albúmina, sino que se pega a la masa eritrocitaria en el compartimiento al que se ligue. Y entonces, por lo tanto, si uno quiere determinar niveles plasmáticos de metformina, si los quiere medir en el plasma, nunca los vamos a encontrar adecuados y van a estar bajos. A eso hay que pedirlo en el eritrocito. Esta es una prueba que se hace en investigación, más no en la práctica diaria porque es un poquito laboriosa. La dosis máxima, aquí hay dos escuelas. La dosis máxima, algunas escuelas sugerimos que sea de 2.550, no más de eso. Algunos se van hasta 3.000, se pueden dar 3.000, nada más que sin embargo, mientras más alta sea la dosis, mayor riesgo tendremos de tener efectos secundarios. Y en jóvenes de 10 a 17 años que ya está aprobada el uso de la metformina, nunca sobrepasar arriba de los 2.000 miligramos. Esto es un mecanismo de acción muy conocido. En fin, la metformina actúa fundamentalmente en el hígado y en el músculo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, activa a una proteína que es la sinasa activada por AMP, así se conoce como AMPK. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Activa al MPK a nivel del hígado y esto nos va a provocar disminución de la gluconeogénesis y de la glucogénesis. Disminuye la producción hepática de glucosa por otros medios y disminuye que la transformación de glucógeno a glucosa se lleve a cabo. Y esto al final de cuentas también en otros pasos va a provocar que en el hígado graso también disminuye el hígado graso y aumenta la sensibilidad hepática a la insulina. Entonces todo esto nos lleva a que es el mecanismo de acción de la metformina en el hígado, pero que además rompe la resistencia a la insulina. ¿Por qué rompe la resistencia a la insulina? Porque activa a la sinasa activada por AMP a nivel del músculo y esto aumenta la captación de glucosa y con eso se disminuye la resistencia a la insulina. A nivel del mecanismo a nivel celular, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la metformina no hace otra cosa nada más que activar por diferentes mecanismos enzimáticos y proteicos la activación y translocación del transportador de glucosa, el 4, que va del núcleo hacia la periferia, se pega al receptor, lo abre, permite la entrada de la glucosa y la glucosa aquí generalmente va a ser metabolizada. Ese es más o menos su mecanismo de acción a nivel celular,
Por eso la metformina se dice que también rompe la resistencia a la insulina a nivel celular. Hay publicaciones de dos nuevos aspectos de un viejo fármaco, así lo titulan. Es otro pedacito de cómo actúa la metformina. Incrementa los niveles plasmáticos de GLP-1 y por lo tanto, como disminuye los niveles de este nivel plasmático del GLP-1, obviamente se disminuye el vaciamiento gástrico y se inhibe la secreción del glucagón. Sin embargo, esta metformina no afecta la secreción de la incretina, denominada GIP, y sí incrementa la expresión de los receptores para GIP y para GLP-1 localizados en la célula beta vía activación de otros compuestos que se llaman PPARs alfa, favoreciendo con ello la secreción de la insulina a través de la célula beta. Entonces, algunos autores hoy consideran a la metformina también como un potenciador de la secreción del GLP-1 y algunos otros le agregan también que es posiblemente un activador del GLP-1. Esto está discutible, pero estos son los dos nuevos mecanismos que se tienen del uso de la metformina, su mecanismo de acción. ¿Por qué toma auge la metformina en el mundo entero? Generalmente se debe mucho esto a un estudio que se llevó a cabo en los Estados Unidos, que se llama el estudio DPP, que es Diabetes Prevention Program. Esto se utilizó la metformina. Originalmente se formaron 4 grupos de pacientes. Uno de ellos estaba tomando troglitazona, que se suspendió por hepatotoxicidad. Y entonces se quedaron todos los pacientes distribuidos en 3 grupos. ¿Qué grupos? ¿Cómo estaban constituidos? Un grupo por 1.079 pacientes recibieron cambios de estilo de vida, nada más. ¿Este cambio de estilo qué era? Bueno, pues era una insistencia por parte de los médicos, de trabajadoras sociales, de enfermeras, tenían un asesor en ejercicio, tenían una nutrióloga, tenían una educadora en diabetes, que generalmente les hablaban todos los días, o iban a su casa, les daban cursos, en fin, fue un tratamiento intensivo. El grupo número 2, constituido por 1.073 pacientes, estos recibieron un cambio de estilo de vida no intensiva y metformina a razón de 850 miligramos por día. ¿A qué le llaman cambio de estilo de vida no intensiva? Bueno, que a estos pacientes se les dio un documento donde decía, esta es su plan dietético, esto es su plan de ejercicio, y así tiene usted que tomarse las medicinas, y tiene que hacer ejercicio de tal forma, tantos días, a tal hora, y esto es lo que debe usted de comer por día. Y se acabó, ya nos vemos dentro de un mes para seguir el control. Entonces no era intensivo. Y el tercer grupo, constituido por 1.082 pacientes, también recibieron el cambio de estilo de vida no intensivo, pero a ellos sí se les dio el placebo de metformina. Todos los demás estaban tomando la metformina real. Estos recibieron simplemente el cambio de vida no intensivo y placebo de metformina. Y así se manejaron esos pacientes. Y aquí ven ustedes parte de los resultados. Lo que está en rojo son placebos, lo que está en azul es metformina, los cambios de estilo de vida. El cambio de estilo de vida en cuanto a peso por kilogramos. La disminución promedio de peso a los 4 años en el grupo que cambió el estilo de vida fue de 5 kilogramos. Como lo pueden ustedes ver, es el cambio de estilo de vida, es el que está marcado color amarillo o naranja. Prácticamente disminuyó importantemente. La reducción total fue de 7 kilogramos a los 6 meses y al final, obviamente, el paciente al principio se apegó muy bien, luego empezó a despegarse y al final de cuentas volvió a aumentar de peso, pero no en la cantidad habitual que tenía. El grupo metformina, el peso disminuyó en promedio, en total, 2 kilos 100 gramos de metformina, y el grupo placebo disminuyó en promedio 100 gramos. Entonces, aquí se ve que el grupo metformina y placebo, la máxima reducción entre los 6 y 12 primeros meses, para luego recuperarlo. Pero entonces aquí se ve que fundamentalmente la metformina sí coadyuva a cambios de peso, pero no tanto como los cambios de estilo de vida.
Este fue uno de los resultados que hubo. La otra fue las glucosas postprandiales. Preprandiales, perdón. Lo que está en rojo son los placebos, o sea, que las glucosas con placebo en lugar de bajar, subieron. Sin embargo, si ustedes observan bien la gráfica, cambio de estilo de vida es en amarillo y metformina es en azul. Prácticamente las dos curvas se sobreponen una con la otra y que estos cambios de estilo de vida y metformina fueron muy similares en restaurar los valores normales de glucemia plasmática en ayuno. Entonces, es una buena demostración de la eficacia que tiene la metformina, sobre todo los cambios de estilo de vida. Aquí tienen el efecto que tiene sobre la hemoglobina glicada. Nuevamente lo rojo es placebo, o sea que el grupo de cambio de estilo de vida y metformina, la máxima reducción se obtiene a los 6 meses, como se puede ver en la gráfica. Ven ustedes que prácticamente el cambio de estilo de vida en amarillo prácticamente está pegado a la línea isoeléctrica, 5.8, y muy parecido se tiene con la metformina. Esta reducción se mantiene por 6 meses en el grupo de cambio de estilo de vida y después paulatinamente va aumentando los valores de hemoglobina glicada. Durante el resto del estudio, en los 3 grupos, tendió a subir como era de esperarse. Aquí ven ustedes el resultado del DPP, desarrollo de diabetes. Es decir, todos estos pacientes, ninguno era diabético. Todo lo que se iba a buscar, cuántos se habían convertido en diabético en cada grupo que les tocó. Entonces, en el grupo 1 de 1.079 pacientes, el 14% tuvo diabetes, o sea, 151 pacientes. Del grupo 2, que eran 1.073 pacientes con estas alteraciones, solamente el 22% tuvo una alteración. Y del grupo 3, ven ustedes que eran 1.084 pacientes y solamente el 29% desarrollaron diabetes, o sea, 314 pacientes. Entonces, en este estudio se demuestra que el cambio de estilo de vida, seguido después de metformina y por último del grupo placebo, son mejores para reducir los resultados en el diabético. Entonces, este estudio, la conclusión a que llegan los autores es que suprime la producción endógena de glucosa, que es la responsable de la concentración de glucosa plasmática de ayuno. Eso es un primer punto. 2, que el empleo de metformina y modificaciones en el estilo de vida son altamente efectivos para retardar o prevenir la diabetes tipo 2. Entonces, la metformina es una cosa interesante y desde entonces se está utilizando mucho la metformina para este tipo de cáncer. Aquí tienen ustedes, y aquí ven efectos farmacológicos que contiene la metformina. Ven que una columna tiene flechas hacia abajo y la otra flechas hacia arriba. Bueno, la producción hepática de glucosa ya se demostró, está hecha, tiende a disminuirla. El peso, aunque sea muy poquito, tiende a disminuirlo. Ayuda mucho a la oxidación de los ácidos grasos, importantemente. Esa es la situación. Inhibe también un factor inflamatorio que es el PAI-1. Pero además incrementa, vamos a las flechas de azul, incrementa la sensibilidad a la insulina, o sea, disminuye la resistencia a la insulina. Como no tiene efecto sobre la secreción de la insulina, protege a la célula beta, y esto nos lleva a que aumenta las HDL, aumenta la fibrinolisis, o sea, la destrucción de la fibrina, mejora la función endotelial y utiliza la glucosa intestinal, también la utiliza. Entonces, como ven ustedes, son efectos farmacológicos muy interesantes. El resultado del mecanismo de acción de metformina es que disminuye la absorción de la glucosa, no estimula la secreción de la misma, a nivel hepático disminuye la gluconogénesis y la glucogénesis y mejora la utilización de la glucosa, disminuye el hiperinsulinismo por las condiciones anteriores, se estimula el centro de la saciedad, muy importante, eso coadyuva a bajar de peso. La utilización de la glucosa es captada por los músculos, es captado por la parte periférica y tienen afinidad por el receptor y aparte disminuye la oxidación de ácidos grasos, de triglicéridos, del colesterol total y de LDL. Y que sabe que a nivel muscular aumenta la utilización de glucosa, aumenta la captación de glucosa y también tiene una mayor afinidad por este tipo de trastornos. Bien, este es un punto muy importante
porque la metformina se conoce poco, pero hay trabajos donde dice y se demuestra que tiene una reducción de la apoptosis, o sea, de la muerte de los islotes humanos con diabetes mellitus tipo 2 tratados con metformina. Este fue un estudio que se hizo in vitro y se hicieron 3 tipos de brazos: controles, diabético tipo 2 sin nada y diabético tipo 2 con metformina. Y aquí ven ustedes que la que está marcada con rojo fue la apoptosis que se logró con en las ratas, en los islotes humanos, que no recibieron ningún tratamiento. Y si ustedes comparan la diabetes mellitus, los resultados en diabetes mellitus más metformina, prácticamente son iguales a las de controles. O sea que metformina reduce la apoptosis de las células de los islotes humanos. Bien, también es el estudio UKPDS que demostró también que reduce el riesgo de infarto del miocardio. Aquí ven ustedes el estudio, la parte de tratamiento convencional, que es el blanco, intensivo, que también en ese estudio del UKPDS es el gris, y con metformina, que es el azul. Entonces el grupo metformina comparado con el convencional tuvo una reducción del 4% del riesgo de muerte relacionada con diabetes. Entonces, otro de los puntos favorables para el uso de la metformina. El cambio del peso. Bueno, este es otro estudio reportado del UKPDS. Todos los pacientes tienden a subir de peso y con el tiempo. Y aquí ven ustedes que en la gráfica se observa que la metformina y el convencional es el que menos aumenta de peso y está marcado con una flecha color verdoso. Sin embargo, ve todas las demás sustancias, todas tienden a incrementarse después de más o menos un año de estarlas tomando. Entonces el cambio de peso tiende a aumentar por propias razones normales. En este estudio 34 del UKPDS también se comparan 342 sujetos diabéticos, tratados, todos ellos obesos, con metformina bajo el régimen intensivo. 265 pacientes tratados con cloropropamida, 277 con glibenclamida y 409 con insulina. Subieron de peso en promedio con cloropropamida 2.6 kilogramos fue lo que descendió, con glibenclamida 1.7 kilogramos, pero con la insulina bajaron 4 kilos de estos pacientes. Entonces, como ustedes pueden observar, la metformina coadyuva mucho en el tratamiento de este tipo de pacientes. Entonces, las conclusiones pues a que se llegan del reporte 34 del UKPDS es que dice que la metformina es el medicamento de primera elección en la terapia y en las combinaciones que tienen sobrepeso y obesidad o alguna de ellas. Y también es que la terapia intensiva en el control de la hiperglucemia redunda en una reducción en el riesgo de complicaciones, principalmente las microvasculares. Entonces, este estudio UKPDS nos demuestra que tiene la metformina importantes aportes que hacerle al tratamiento de la diabetes. Aquí tienen ustedes nuevamente la transparencia anterior que habíamos visto, que vale la pena reducir la hemoglobina glicada un 1% de 9 a 8, de 8 a 7, etcétera, y ganaremos importantemente. Por ejemplo, disminuimos el riesgo del 21% de problemas de muertes relacionadas a diabetes, disminuimos los infartos del miocardio, las complicaciones también se disminuyen y se descargan, etcétera, otro tipo de padecimientos. Entonces, como ven ustedes, sí vale la pena reducir ese 1%. Y luego viene, que también es importante, que la metformina reduce de muerte por cualquier causa y por eventos cardiovasculares, lo reduce importantemente. ¿Por qué esto? Porque la metformina mejora algunos de sus capítulos. Entonces, si hablamos de que mejora la insulina, la metformina tiene múltiples mecanismos para reducir el riesgo cardiovascular, que es sumamente importante. ¿Qué mejora para reducir este riesgo cardiovascular? Pues primero, mejora la sensibilidad a la insulina. Si el paciente se vuelve más sensible, hay menos resistencia a lo mismo. Disminuye la fibrinolisis, aumenta el flujo capilar nutritivo, tiene un efecto hemorreológico importante y tiene un flujo postisquémico sumamente interesante. Aparte de lo que mejora, ¿qué reduce? Pues reduce la hipertrigliceridemia,
la formación de ácidos grasos esterificados, disminuye el puente de fibrina, disminuye la neovascularización y disminuye lo que se conoce como estrés oxidativo. Estas reducciones y estas mejoras nos conducen a que se reduce el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Entonces, otras acciones antiaterogénicas de la metformina es la acción y su efecto potencial. Por ejemplo, la oxidación, que es lo que provoca apoptosis y daño oxidativo. Disminuye los productos finales de glucosilación avanzada, pues disminuye inflamación, estrés oxidativo y apoptosis. En fin, ustedes las pueden leer con más calma, este tipo de lesiones. Y aparte, cómo se están combinando todo este tipo de fármacos. Los efectos clínicos pleiotrópicos, pues aquí ven ustedes que todos mejoran después de la metformina, unos más, unos menos, la hemoglobina glicada disminuye, y aquí pueden ustedes ver que todos tuvieron una cita importante dentro de este parámetro para disminuir las glucosas, la hemoglobina glucada, los triglicéridos, el colesterol, todas ellas se mejoran. Y aquí tienen el efecto sobre la presión arterial y los lípidos. Ven ustedes también que favorece a la metformina en 2 estudios, prácticamente en 3 o 4 los que están aquí, porque los triglicéridos también la mejoran y el colesterol también. Eso sobre la presión arterial. Bueno, después de lo visto, ¿dónde podemos indicar la metformina? Bueno, la metformina tiene un efectivo acción antihiperglucémica empleado, y este efecto que tiene empleado como preventivo y como terapéutico. Ya vimos como preventivo en el estudio de EPP, y el terapéutico pues tenemos infinidad de estudios que así lo demuestran, tanto en adultos hasta más de 80 años de edad, como en niños mayores de 10 años. O sea que la metformina se usa desde los 10 años de edad hasta los 80 o más años de edad. En la terapia del síndrome de ovario poliquístico y síndrome metabólico es muy importante el uso de la metformina, como más adelante podremos ver. Y también hoy día, a pesar de que muchas autoridades no han aprobado el uso de la metformina legalmente en el tratamiento de la diabetes gestacional, ya muchas escuelas están empezando a utilizar la diabetes gestacional con ciertas precauciones y aparentemente va marchando bastante bien. La metformina en diabetes gestacional es igual de efectiva que la insulina, pero sin los efectos colaterales de las formaciones de hipoglucemia y problemas macrosómicos. También se está utilizando en el síndrome de ovario poliquístico. Aquí, ¿cómo? Pues con cambios de estilo de vida. Se utiliza el citrato de clomifeno, por decir uno de ellos, 50 miligramos al día, del día 5 al día 10. Y se hacen además incrementos de 50 miligramos en cada ciclo hasta completar los 100 gramos, o sea, 200 miligramos asociados a predial, que es la metformina normal, a dosis de 425 a 500 miligramos y durante todo el ciclo y durante 3